¿Sirve o no la vacuna rusa? Que ha desatado mucha polémica, sobre todo para los que no saben nada y hablan de todo. Esa es yo creo que les dio una ducha escocesa la publicación a todos esos epidemiólogos Oxo, eh, que salieron a decir que la vacuna rusa, pues que era comunista. Bueno, ni siquiera están enterados que ya en Rusia impera el capitalismo con peculiaridades rusas, pero y es un país capitalista. Eh, y, y yo en despotricar contra que estábamos importando en México al comunismo. Bueno, y cuando estaba el asunto de AstraZeneca, que realmente ha demostrado sus deficiencias, pues no hablaban, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues hay intereses realmente. Bueno, yo creo que es normal. Se desató una guerra de vacunas, tiene características publicitarias, hay mucho dinero que está en juego. Vean, el solo éxito, yo diría resonante, en los 4 rincones del planeta de la vacuna rusa llamada Sputnik 5, dicho por el Wall Street Journal, conste que nada más les voy a citar prensa occidental, no les voy a citar ni a los chinos ni a los rusos, sería demasiado cruel. Nada, porque a mí me gusta una apotegma penal, que es a confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, si lo está aceptando el Wall Street Journal, que es el máximo periódico de Estados Unidos bursátil, y lo acepta Lancet, que es la máxima revista médica de todo el mundo, incluyendo a rusos y chinos, pues, ¿con quién voy a discutir? Con Aguilar Camín, que es un ignorante, con Arreola, que no sabe nada de nada, que ahí le ordena a Krause que hay que insultar a la vacuna rusa y lo hace. ¿Con quién? Con Krausito, que ni siquiera lo corrieron por no saber de deportes. ¿Con quién? Con Cuadri, que ya es una piltrafa. A ver, ¿con quién discute? Con Alasraqui, que fue publicista del grupo Atracomucho, el máximo grupo gangsteril del país. ¿Con quién discutimos? Digo, vamos a hablar entre iguales, ¿no? Entonces, vean, ya cuando uno tiene esos niveles, pues yo creo que ya hay que abordarlo con mucha responsabilidad. En estos momentos, esas dos publicaciones, vean, a nivel científico lo de Lancet es demoledor, porque ahí demuestra que Rusia pues tiene una gran efectividad su vacuna, eh, y que pues está muy bien en la fase 3. Ya saben que hay varias fases en esto de probar las vacunas. Y, y además, fíjense que tiene muchas cosas interesantes que ahorita las iremos viendo, esta vacuna rusa. Pero más que nada, tiene una característica que sí está funcionando muy bien en los mayores de 65 años. Características que no tienen, lamentablemente, las competidoras vacunas que yo les he llamado anglosajonas, pues son del mundo anglosajón. Básicamente AstraZeneca, que es sueco-británica, y la de Pfizer, que ha hecho mucho ruido, y también la de Moderna, básicamente. Entonces ahí tenemos muchas características que benefician mucho a la vacuna rusa y ahora vamos a ver cuáles son a mi juicio sus bondades. Bueno, otra consideración que no hay que perder de vista es de que el mismo día 2 de febrero, la OMS, que tiene una clasificación que a mí nunca me ha gustado, se los digo abiertamente, por ejemplo, yo la he seguido una vez al mes, la veo, y nunca me gustó cómo juegan con su ranking. En una ocasión, con la mano en la cintura, pusieron AstraZeneca en primer lugar, bajaron a las chinas y ya ni aparecía la rusa. Ya con eso les digo todo. Y luego lo fui siguiendo y realmente nunca yo no la tomo en serio, les soy abiertamente, les soy sincero, pero hay que tenerla en radar, hay que verlos. Porque ya si ellos también aceptan que van muy bien las vacunas chinas y rusas, bueno, pues ya,
¿Con quién discuto? ¿Con Aguilar Camín, que era un gángster ahí con Salinas? ¿Con quién? Tienes que discutir con iguales, no gente que ni sabe qué es la medicina, ya son epidemiólogos que yo les llamé OXO. Entonces, fíjense que el 2 de febrero la OMS saca lo que ellos le llaman su landslide. Yo la traduciría como su horizonte, ¿no? De cómo van las vacunas. Y le dan muchas características, obviamente hay muchas, yo nada más me voy a basar en las 10 primeras. Y las rankea, aunque no exista el adjetivo, vamos a usarlo, un adjetivo muy itamita, las rankea de acuerdo a sus altas calificaciones que tienen la fase llamada 3. Ahora, hago un paréntesis. ¿Qué significa fase 1, fase 2, fase 3? Vean, no les quiero romper la cabeza. La fase preclínica se hace con animales, es un experimento. Se tiene más o menos la idea de la vacuna, se tiene el diseño, entonces se prueba en lo más parecido pues, al ser humano sería el chimpancé. Y AstraZeneca, y hoy vean, no tengo nada personal contra AstraZeneca, es más, yo quisiera que funcionara como las demás, y les voy a decir al final qué es lo que pienso de todas estas, de esta guerra de las vacunas y su balcanización y su nacionalismo exacerbado, porque hay grandes negocios de por medio. Vean, Wall Street Journal, por ejemplo, estaba analizando que el éxito y el triunfo geopolítico de la vacuna Sputnik 5 de Rusia le va a dejar 100 mil millones de dólares al año. Oigan, no estás jugando, ahí estamos a grandes cantidades. Y para aquellos que dicen que es comunista, bueno, ¿y qué tiene si es comunista? ¿Qué? ¿No tienen derecho a vivir los comunistas? Pues, sea capitalista, comunista, desde el género humano tenemos que tratarlo como tal, independientemente de la ideología que profese. Y curiosamente lo hace el Instituto Gamalaya, pero está auspiciada con un fondo de inversiones. Fíjense qué interesante, que naturalmente pues impulsó pues lo que yo diría es ahorita uno de los máximos descubrimientos a nivel de vacunas. Y entonces, dicho esto, les comento que en el famoso ranking de la OMS, de los 5 primeros lugares, fíjense, ya no pueden ocultar que 4 primeras, con diferentes nombres, y tampoco les voy a romper la cabeza con el origen de cada vacuna y todo. Incluso hay institutos militares que están participando en China, porque no hay que perder de vista, quizás un día le dedique un tema exprofeso a ello, esta sombra de las armas biológicas. Hay que tenerlo mucho en el radar. Hoy las dos principales potencias en armas biológicas y por ende quienes más saben del tema son Estados Unidos y Rusia. Y bueno, eso ya lo abordaremos. Entonces, de las 10 primeras, dentro de las 5 primeras, están chinas en forma consecutiva. Fíjense qué aparatoso. Cuando la OMS como que, pues no sé, o ya ahí se agarran de que no había concluido la fase 3 o algo así por el estilo, entonces se toman de ese pretexto. Pero no quiero que se me pasen qué son las cuestiones de las fases. Entonces tienen ustedes la fase preclínica, se hace lo hicieron los de AstraZeneca con chimpancés, y yo que leo la prensa británica, es obligado, es la mejor prensa, pero hay que saberla leer, de Occidente. Si uno no está acostumbrado a la prensa británica, se puede llevar grandes descalabros desinformativos. Tiene su arte saberla leer. Muchos a mí hasta bueno, en forma sarcástica, dicen, bueno, es que Jalife desde que nació lee el Financial Times. No tanto, pues no nací leyendo, casi, pero me faltaban 3 o 4 años más para ello. Entonces, naturalmente la leo,
obviamente es obligado, como leo la prensa china y la prensa rusa, y obviamente la prensa estadounidense. Ya se me imaginan qué prensa es la que no leo, precisamente la de estos epidemiólogos Oxford. Y la primera fase, y vean, se las voy a poner muy sencilla, casi con una mnemotecnia. ¿Cuál es la diferencia entre la fase 1, la fase 2 y la fase 3 y la fase 4 inclusive? Es el número de voluntarios que acceden a la prueba. Yo les diría en la fase 1 sería de decenas, fíjense. La fase 2 sería de centenas y la fase 3 sería ya de miles de voluntarios. Y obviamente se contrasta o se coteja con el llamado efecto placebo. Placebo es con C y con B grande. ¿Por qué placebo? Bueno, para ver, bueno, qué tal si está uno sugestionado, ¿no? Pues es parte del aparato cerebral de los seres humanos. Y ahí es donde se hacen ya todas las correlaciones que emergen desde el punto de vista matemático y las hace cualquier computadora. Y bueno, ahí ya tienen ustedes lo que es la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la 4, obviamente ya es después de años, pues ver qué efectos tuvo en la población a largo plazo. Vean, antes se manejaba que tomaba varios años. Por ejemplo, para llegar a la fase 3 a veces requerían hasta 4 años. Y hoy, lo que habla del avance tecnológico también, del que la medicina no se escapa, es de que se ha hecho muy rápido. Pues ustedes se dan cuenta, desde el brote en la ciudad de Wuhan, el brote entrecomillado, pues ya se vio que hay rastros, se puede rastrear, que se había dado incluso en Italia. Bueno, esto todavía va a faltar mucho tiempo para realmente tener datos contundentes. Vean, yo aquí de entrada les digo cuál va a ser mi planteamiento. Voy a ser muy duro, muy crítico con los charlatanes. Eso sí, no se vale. Es decir, porque ya son intereses de los epidemiólogos globalistas, y ahí sí hay que ponerlos en evidencia. Y al revés, voy a ser de lo más benigno con todos los que estamos aprendiendo de esta pandemia. Es decir, te puedes equivocar. Desde el inicio de esta del COVID-19 hasta la fecha, pues a ustedes ha visto, ha variado mucho, pues yo diría el abordaje, lo que se pensaba hace un año no es igual a lo de hoy, hemos variado y eso es válido porque se está aprendiendo. Aquí uno no puede ser soberbio, al revés, hay que aprender incluso de los errores y ahí sí seré muy benigno, así, digo, desde mi humildad de rigor. Bueno, entonces, ahí tienen ustedes, avanzó mucho la tecnología y hoy en un año, pues ya tenemos varias vacunas. Incluso algunas ya se han inoculado. Pero esto también hay que decirlo. Vean, aquí yo leía mucho que cómo se puede usar tal vacuna si no tiene la aprobación de la FDA. Bueno, yo entiendo que eso lo digan en Estados Unidos. Estados Unidos tiene su sistema de salud que mostró su deficiencia a la luz del día. Y conste que todos éramos veneradores del becerro de platino de la medicina de Estados Unidos, que resultó un soberano fracaso. Ellos tienen que hacer y reevaluar realmente qué fue lo que sucedió, por qué falló lo que era la tecnología médica de ensueño de nuestro vecino norte. Bueno, yo lo entiendo ahí, que la FDA, ni saben qué es, y sale, es que la FDA, ni saben que, ni entienden que ha cometido muchos fraudes también la FDA, se han equivocado y los hemos descubierto, al menos yo sí. Bueno, ahí los lubricas, igual que en cualquier país del tercer mundo, no crean que son menos corruptos que nuestros organismos públicos o privados en Latinoamérica. Y dicen que, bueno, ¿y yo por qué tengo que aceptar en México que la FDA la apruebe o no? ¿Qué? Si tan es así, bueno, pues ya acabemos con la medicina pública en México y la hacemos dependiente totalmente del FDA. Eso es lo más absurdo. Y además, ¿por qué el FDA, Food Drug Administration,
tiene por qué darle lo que se llama en latín el satisfecit, por qué le tiene que dar el visto bueno a la vacuna rusa. ¿Cuándo se la va a dar? Jamás. Son enemigos, y menos con Biden. ¿Cómo? A ver, ¿se imaginan ustedes a Joe Biden poniéndose una vacuna rusa, aunque sea mejor que la de Pfizer? Hay que ser retrasado mental para no saber ya ni de geopolítica. Son rusófobos el Partido Demócrata. Jamás se van a poner, aunque sea la mejor del mundo, nunca la van a usar. Y viceversa, aunque supongamos sea muy buena, lo cual no es así, la de Pfizer o la de AstraZeneca o la de Moderna, y ahora unas que están surgiendo que son, ¿no? que no hay que perder de vista, como Novavax y la de Johnson Johnson, etcétera. Pues jamás se la van a poner en Rusia, porque pues también hay un nacionalismo, creen en su ciencia cada uno. Los chinos van a decir, es que eso es acupuntura, y con eso se quitaron la vacuna. Uno puede decir lo que quiera, pero tienes que, uno, si no lo demuestras, haces el ridículo, como nuestros epidemiólogos Oxo. Sabía un Krausito, la Lasraquie, el Aguilar Camín. Ya nada más falta que la Mastreta salga también a hablar de epidemiología, ¿no? Dejando esto de lado, es muy importante considerar que esa clasificación que acaba de sacar la OMS del 2 de febrero, pues pese a que no son muy prorrusos, tuvieron que poner en el lugar sexto a Sputnik 5. Y debajo de Sputnik venían las otras 4 anglosajonas, sobre todo de Estados Unidos. Venía Johnson Johnson en el 7º lugar, la 8ª Novavax, la 9ª Moderna y la 10ª Pfizer. Fíjense qué interesante que Pfizer, dentro de las 10, sea la última, y no como la están poniendo los primeros, que a nadie le conviene ni que sea la primera ni la última. Están en ese plan de competencia absurda, porque al final del día todas las vacunas van a ser insuficientes para inocular a la mayor parte de los 7.500 millones de habitantes que hay en el planeta. No tienen la infraestructura. ¿Cuál es el problema de Pfizer, de AstraZeneca? Y conste que no estoy hablando de Moderna. En Europa. ¿Cuál es el problema? Aparte de que no están funcionando en mayores de 65 años. Su problema es la logística y que no hay suficiente producción. Prometieron X vacunas y hoy tienen ustedes que lo que es Alemania, Suecia, Francia y España ya, no sugieren que se use en la tercera edad, porque pues, no demostró lo que se llama técnicamente eficacia y seguridad. Bueno, está bien. Yo también les voy a dar mi punto de vista al respecto. Y en estos momentos en Europa se andan peleando, incluso hay divisiones en la misma Alemania. Conste que Alemania es el país más poblado de la Unión Europea. Estamos hablando de 80 y pico millones de habitantes. Si no lo voy a comparar con Luxemburgo. Hay que tener proporción de las dimensiones en juego. Y no solamente tiene 80 y pico millones de habitantes Alemania, sino que es la primera superpotencia geoeconómica. Entonces ya cuando se dice, y además tiene una prodigiosa tecnología manufacturera, sin duda, automotriz, pues es la mejor del mundo, etcétera, y grandes centros universitarios, incluso tiene una vacuna que ahí va, ahorita estaba viendo precisamente el ranking, anda en el lugar 12º, que se llama CureVac, que es de la misma técnica del RNA mensajero que usan solamente Moderna y Pfizer, que tiene sus bemoles, eso es toda una discusión el tipo de vacunas, porque realmente no son iguales las vacunas que se están usando, tienen características propias. Es más, abordo y lo digo ya rápidamente, tienen las vacunas chinas, curiosamente, que son clásicas, pues son virus inactivos, tipo el sarampión, tipo las que usábamos. Bueno, al menos desde la mía, desde mi infancia, etc. Y luego ustedes tienen la rusa. ¿Cuál es su característica? Por eso está teniendo mucho éxito. Que ellos tienen un vector viral de adenovirus.
vector viral, y requiere 2 dosis. Y la segunda todavía es, la segunda inoculación, se requieren 2, todavía refuerza todavía más y hace más, mejor al sistema inmunológico. Esa es una de sus características que tiene, entre sus bondades, cosa que no sabemos qué pase con las 2 dosis que requieren también Pfizer y Moderna. Hay que esperar los resultados. Acuérdense que están en la fase 3. La FDA les otorgó aprobación de emergencia, ojo, de emergencia, si no es una aprobación hecha y derecha. Pero está bien, la necesitaban, también los políticos necesitan más respuestas a sus poblaciones, todo eso lo entendemos, eso no hay ningún problema. Y ya los ciudadanos estadounidenses sabrán si qué reclamarle en su momento a sus dirigentes, ¿no? Pero de ahí a decir no sirve la vacuna rusa, no sirven las chinas, nada más sirven las nuestras, bueno, eso ya es mercadotecnia muy barata, porque además eso se tiene que demostrar. Entonces, bueno, ¿qué decía y por qué les estaba diciendo las vacunas chinas? La vacuna rusa tiene esa característica que les acabo de decir, que es del vector viral. Acuérdense que los rusos tienen mucha experiencia en armas biológicas y ellos ya traían en su arsenal preparativos, sin duda, saben del tema. Si no, cualquiera puede salir del día a la mañana y decir yo aquí me lanzo a lo de las vacunas. Es toda una tecnología médica que pocos países tienen, que reconocerlo. Fíjense, yo ahorita que estaba viendo esta clasificación de la OMS, me llamó mucho la atención que ya Kazajstán, fíjense, quizás los está ayudando Rusia, no lo dudo, pero esté entre las otras 10, ¿no?, que están ahí compitiendo. Está una japonesa y están 2 de la India. Me llamó mucho la atención. Es decir, que ahí van, hay algunos países que están descollando en ese rubro. Bueno, y la tercera, que es la novedosa, que requiere de todo un tema que sí les prometo se lo voy a dedicar, porque ya hay mucho de geopolítica. Son las vacunas que se llamarían de RNA mensajero. ¿Y en qué consisten? Bueno, son innovadoras, sin duda alguna. Las está haciendo Moderna, Pfizer, y esta alemana que les acabo de decir, CureVac. ¿Cuáles problemas que tiene? Se ha visto efectos secundarios en la segunda inoculación. Otro problema, requiere, sobre todo la de Pfizer, una alta, elevada refrigeración. Estamos hablando, para Pfizer requiere de menos 70 grados. Menos 70 grados. Y la de Moderna, menos 20. No sé exactamente, porque apenas hoy la descubrí, la de CureVac, la alemana. No lo sé, así que no voy a opinar de lo que no sé. Pero les prometo también seguirlo, pues para eso sirve investigar, ¿no? Eso no se acaba el día de hoy. Y tienen otro problema frente a la rusa. La rusa se puede dar en polvo, y ahí curiosamente AstraZeneca tiene las mismas características que la rusa, no requiere de refrigeración de muy bajas temperaturas al medio ambiente. La rusa se puede dar incluso, puede estar en polvo, etc. Y ahí vienen ventajas que las tienen que sopesar los países. Si yo esto ha sido la propaganda a la vacuna rusa, ni creo que sea suficiente para inocular a todo el planeta. Por eso tenemos que entrar, con esa va a ser mi conclusión, a la fase de cooperación y no de balcanización de las vacunas. Las ventajas, yo pondría una, es esa. Problema con el freezer, que requiere la refrigeración. Vale, y cito al Financial Times, que es el portavoz del globalismo o la globalización, como le quieran llamar. Cuesta entre $4,000 y $16,000, es decir, vale infinitamente más que la misma vacuna, lo cual es absurdo totalmente. Bueno, con la vacuna rusa, a mi juicio, está más diseñada para los países pobres, en vías de desarrollo, o países
como México, templados, o semitropicales y hasta tropicales. Precios. La doble vacuna de rusa anda en $20. La de Pfizer, la doble inoculación, anda en el doble. Bueno, $39, para ser exacto. Y la de Moderna, 4 veces más cara, estamos hablando de $80. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, si el estadounidense y el gobierno de Estados Unidos quieren gastar esas sumas, quieren promover a su Big Pharma, pues tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero yo, ¿por qué, si vengo de un país pobre, por qué tengo que recurrir a las vacunas más caras del mundo? Que además no van con mi ecosistema, con mi medio ambiente. Todo esto hay que tomarlo mucho en consideración. Y luego ya si vemos que es para los 65 años o en la tercera edad, funciona mejor la rusa, y ya no se diga las chinas, bueno, pues todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, si me sale un multimillonario mexicano y se quiere inocular la más cara de Moderna por esnobismo, pues que lo haga. Nadie se lo va a impedir. Yo creo que debe haber también libertad en la selección de las vacunas, pero hay que tener bien informada a la población.